Hoy vamos a hablar de la definición de seno, coseno y tangente, las funciones trigonométricas básicas, y su relación con el círculo unidad, el círculo goniométrico. La primera vez que estudiamos los senos, cosenos y tangentes, no entendemos muy bien para qué sirven. Al principio yo recomiendo que simplemente os aprendáis la definición, porque es una creación matemática, y os sirve la definición para saber cómo se calculan, y luego vamos entendiendo un poco más su uso con el tiempo. El seno es algo que es de un ángulo, le llamamos alfa, por ejemplo, es algo que se inventaron los matemáticos, y ahora explicaré un poco por qué puede ser útil, para establecer la relación en un ángulo entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Por lo tanto, el seno de un ángulo es, si formamos un triángulo rectángulo con ese ángulo, la relación entre el cateto opuesto a ese ángulo y la hipotenusa. El tamaño, la longitud del cateto opuesto partido por la longitud de la hipotenusa. Donde la hipotenusa siempre es el lado que está delante del ángulo rectángulo. Este es el ángulo rectángulo y la hipotenusa es el de enfrente. Repito, el seno se inventó como una definición de si yo tengo un ángulo cualquiera, formamos un triángulo rectángulo con ese ángulo y la longitud del cateto opuesto dividido entre la hipotenusa es lo que vale el seno de ese ángulo. Una invención. Podríamos haberlo llamado cualquier cosa y podríamos haberlo hecho de otra manera. Con eso mismo definimos el coseno como la longitud del cateto contiguo dividido entre la longitud de la hipotenusa. Este es el contiguo. El que está al lado. ¿Vale? Y la tangente es el seno dividido por el coseno del ángulo. ¿Vale? De nuevo, no le deis muchas vueltas, es una invención que se hizo. ¿Por qué son interesantes estas relaciones, estas divisiones? Por deciros un poquito por encima, si yo tengo un ángulo cualquiera, pongamos 30 grados, más o menos, ¿vale? Me he pasado un poquito, pongamos 30 grados ahí, ¿vale? Yo puedo formar un montón de triángulos rectángulos. Puedo formar este triángulo rectángulo, puedo formar este triángulo rectángulo, puedo formar este triángulo rectángulo. Pero en todos se cumple que esto dividido entre esto es el seno de ese ángulo y que es la misma relación. Esto dividido entre esto es la misma relación, esto dividido entre eso es la misma relación. Esto valga lo que valga, dividido entre esto es lo mismo. Esto valga de lo que valga en todos estos triángulos formados por ese ángulo. Es decir, se mantiene esta relación y esta relación, ¿vale? Y la división de ambas. Entonces, como veréis, es importante como medida de algo que se relaciona con un mismo ángulo, ¿vale? No necesita ser en triángulos rectángulos, porque yo puedo formar cualquiera. Lo puedo formar con este, con este, con este y con este, ¿vale? Entonces, de nuevo, aprenderos la definición. El opuesto partido por hipotenusa, contiguo partido por hipotenusa y seno partido por coseno en la tangente, y entender que más o menos es una relación de aspecto que se cumple siempre cuando hay un mismo ángulo, ¿vale? ¿Cómo lo relacionamos ahora con lo que se llama el círculo goniométrico? El círculo goniométrico es una herramienta que os sirve muy bien para entender un poco más esto de los ángulos y para manejaros con ellos cuando no hay calculadora, ¿vale? Entonces, el círculo goniométrico no es más que un círculo
con un eje de coordenadas y donde el radio de este círculo vale 1, una unidad de lo que sea. ¿Sí? En este círculo podemos ir mirando varios ángulos. ¿Vale? Y los más interesantes que tenéis que entender, manejar y aprenderos son 30 grados, más o menos 45 grados y 60 grados. ¿Vale? Y os explicaré por qué. En un círculo goniométrico, el seno, hemos hablado de un triángulo, es de un ángulo es la longitud del opuesto partido por la hipotenusa, es esta dividida entre esta. Estamos hablando que en el círculo goniométrico el seno de alfa es esto dividido por la hipotenusa, pero la hipotenusa es siempre 1, es el radio. Entonces, en un círculo goniométrico, el seno de alfa en un círculo de radio 1 es la I, y el coseno de alfa en un círculo de radio 1 es la X. ¿Vale? Si suponemos, por ejemplo, que esto es la X y eso es la Y. ¿Vale? Esto es importante. Entonces vamos a ver casos diferentes. Para 30 grados, ¿vale? Si yo dibujo un ángulo de 30 grados, bueno, vamos a empezar desde lo más fácil. Estos serían 0 grados y veremos este ejercicio luego para radiales también. Estos serían 90 grados, 180, 270 y 0 grados. O, bueno, y 360. O menos 90, menos 180, menos 270 y podemos recorrerlo en las mismas distancias. ¿Vale? Si os fijáis, cuando vale 30 grados el ángulo, más o menos la I es la mitad. Bueno, más o menos no, cuando vale 30 grados es la mitad exacto. ¿Vale? Por eso si hacéis el seno de 30 grados, ¿vale? Os sale 0,5 o un medio. ¿Sí? Porque si veis, esto debería coincidir, en mi dibujo no lo hace, pero debería coincidir con la mitad de la I. ¿Vale? Entonces es una manera fácil de acordaros. No me sé cuánto vale el seno de 30, me dibujo rápidamente un círculo, hago 45 por aquí, hago 30 y digo, uy, la mitad, 0,5. Si me llevamos el mismo concepto desde 60 grados, es más o menos la mitad del eje de la X. Entonces veréis que en coseno de 30 grados vale 0,5 un medio. ¿Sí? El otro ángulo que os hemos dicho de coseno de 60, perdonad. El otro ángulo que hemos dicho que es importante es 45, porque en 45 grados lo que vale de la X es igual a lo que vale de la Y. Por lo tanto, en 45 grados la tangente es 1, porque el seno y el coseno valen lo mismo. ¿Vale? Entonces, de esta manera podemos aprendernos fácilmente seno de 30, coseno de 30 y tangente de 45. ¿Cómo hacemos el coseno de 30, el seno de 60 y las otras relaciones de aquí? Vale. Bueno, pues por Pitágoras, si esto es un triángulo, rectángulo, se cumple que x cuadrado más y cuadrado es igual a r cuadrado. La suma de los lados al cuadrado es la hipotenusa al cuadrado. Pero claro, r es igual a 1. ¿Vale? Y esto hemos dicho que es el cos... Vamos a ponerlo al revés para que os salga más. Esto hemos dicho que es el seno al cuadrado de x más
seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa igual a 1. ¿Vale? Entonces, esto que se llama la relación fundamental, Que también la podemos sacar con el círculo este maravilloso. seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa igual a 1, se cumple siempre. Y entonces yo puedo encontrar siempre, si me sé una de las relaciones, las otras, por ejemplo, si sé que seno de 30 es 1/2, yo puedo hacer que el coseno cuadrado de 30 grados es 1 menos 1/4, porque hemos dicho que es 1/2 al cuadrado, ¿vale? Coseno de 30 grados es la raíz cuadrada de 3/4 igual a raíz de 3 partido por 2, ¿vale? Entonces, fácilmente podemos saber que el coseno de 30 grados es raíz de 3 partido por 2. No hace falta ser muy listo para saber que el seno de 30 grados es raíz de 3, de 60 es raíz de 3 partido por 2. ¿Vale? Fijaros que fácilmente hemos sacado el seno de 30, el coseno de 30, el coseno de 60, el seno de 60 y la tangente de 45. ¿Vale? Otra de las cosas que nos da el círculo goniométrico, que nos sirve para mucho, Y hemos sacado con él la relación fundamental. otra de las cosas que nos sirve para mucho, Es saber el signo de las relaciones. ¿Vale? Fijaros, aquí la x y la y son positivas, pues tanto el seno en este lado es positivo como el coseno es positivo. Si me voy para acá, la y es positiva, por lo tanto el seno aquí es positivo. Pero el coseno, la x es negativa, entonces los cosenos de los ángulos de 90 a 180 van a ser siempre negativos. Aquí es negativo la y la x, por lo tanto aquí el seno es negativo y el coseno es negativo. Y aquí el seno es negativo y el coseno es positivo. ¿Vale? Tangentes, bueno, más, tangente es positiva, tangente es negativa, tangente es positiva y tangente es negativa. Por lo tanto, el círculo también me sirve para sacar otras cosas. Y luego, ¿qué otra cosa puedo sacar con el círculo? Pues muy interesante. Si yo me sé, hemos dicho que de 30 grados, por ejemplo, el seno, también me sé el seno de este ángulo de aquí, Que es 180 más 30. ¿ok? 210, lo sé igual, ¿vale? Mientras que hemos dicho que aquí va a ser el seno positivo, aquí como la y es negativo va a ser negativo. Pero también puedo asemejarlo a estos de aquí, ¿vale? Porque la distancia de la y es, ¿vale? En 150 el seno de 30 grados, que es 1,5, es lo mismo que el seno de 180 menos 30. La y vale lo mismo. Es lo mismo que el seno de 150 grados. Lo mismo. Y es el mismo, pero cambiado de signo, menos seno de 30 grados, es igual al seno de 180 más 30, 210. Igual a 360 menos 30, que es 330. Porque estamos hablando de la misma altura aquí. Vamos a hacer lo mismo con el coseno. En el coseno pasa lo mismo. Si yo hemos dicho, por ejemplo, voy a hacerlo con otro ángulo que en 60, ¿vale? El coseno vale esto. Coseno de 60, ¿vale? Es lo mismo que este, ¿vale? Que es lo mismo que el ángulo este de aquí, ¿sí? Que será 180 menos 60, 120, ¿vale? Y entonces el coseno de 120 es el mismo, pero el coseno de 180 más 60, el coseno de 60 es positivo, es 0,5, el de 120 es negativo, menos 0,5, el de 360, este de aquí, ¿vale? 360 menos
60, o sea, el de 300, va a ser el mismo, o sea, 0,5, y el de 180 más 60 va a ser menos 0,5, ¿vale? Y como veis se cumple porque aquí el coseno es positivo, como hemos dicho, coseno positivo, negativo y negativo. Entonces, ya volvemos a recapitular, en 120 y en... en 60 y en 300 vale 0,5 y en 120 y en 270 menos 30, 180 más 60, 240, ¿vale? Que es lo mismo que 30, sí, en 240 grados, y en 120 es menos 0,5 y en 60 y 300 es 0,5. ¿Vale? Entonces el círculo goniométrico nos sirve para entender un poco más las relaciones, para sacar los ángulos, las relaciones trigonométricas de ciertos ángulos, aprenderos el razonamiento de 30, 60 y 45 y podéis sacar todos los de los otros sectores, y luego veréis que para relacionarlo con los radianes también, y sacar la relación fundamental. Así que es muy útil cuando no tenemos que usar calculadora, e incluso a veces se hace más rápido con el círculo que con la calculadora.